Un saludo para todos. Hoy les voy a hablar de la lectura crítica de la evidencia cualitativa en enfermería. Mi nombre es Ángela María Henao Castaño. Soy profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional del Grupo de Investigación de Urgencias y Cuidado Crítico. Cuando hablamos de investigación en enfermería, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos paradigmas en la investigación: un paradigma positivista y un paradigma interpretativo. Cuando hablamos del paradigma positivista, estamos mirando la investigación cuantitativa que busca en general la homogeneidad de significados y categorías entre investigador y objeto. Busca que se tengan muestras mucho más grandes, con poblaciones más extensas. También se busca que sean calculadas de forma probabilística y con estudios que tengan una profundidad y sean cuantificables y materializables. Usan procesos sistémicos, metódicos, de comprobación empírica y cuantificable, cuyos resultados se transforman en leyes o generalizaciones. Cuando hablamos del paradigma interpretativo, estamos hablando de la investigación cualitativa, en la cual consiste en descripciones detalladas de situaciones con el objeto de comprender a los individuos en su propio hábitat. El principal interés de la investigación cualitativa tiene que ver con el comportamiento significativo de los individuos en su propia sociedad. El comportamiento del individuo agrega significado, ¿sí? Por eso es importante para el cuidado y para la investigación en enfermería. La investigación cualitativa, como les había dicho, nace de ese paradigma interpretativo. Es básicamente inductiva porque, aparte de interrogantes no siempre del todo formuladas, desarrolla conceptos y comprensiones a partir del análisis de los datos, ¿sí? Eh, es por allá en los años 90 cuando empieza a tener importancia la enfermería basada en la evidencia, y es la evidencia cuantitativa la que empieza a dar estos aportes. Pero cuando ya empiezan los fenómenos de enfermería de cuidado a centrar su atención en cuanto a lo integral o a lo individualizado, ahí es donde empieza a tener un mayor rigor y fortaleza la investigación cualitativa. Enfermería en busca de abordar los significados de las personas, tanto esos significados a tratamientos, a entornos propios de su hábitat, a comportamientos. La investigación cualitativa también genera conocimiento, genera teoría y busca entrar a la realidad para comprenderla. Aquí les traigo una definición de Evans en el 2002 que me parece interesante. Es donde la investigación cualitativa también proporciona un medio de dar voz a las personas, a la comunidad, en el proceso de toma de decisiones a través de la documentación de sus experiencias, preferencias y prioridades. Son importantes estas experiencias, estas preferencias y estas prioridades para poder nosotros plantear nuestras intervenciones de enfermería, ¿sí? Para poder generar nuestros planes de cuidado. Cuando yo sé realmente cuál es la experiencia del otro, puedo realmente realizar un plan de cuidado individualizado. Aquí les traigo este artículo que es importante que lo puedan leer, ya que hace un recorrido por toda la investigación cualitativa. Es un artículo que trae unos conceptos muy interesantes en cuanto a la investigación cualitativa de una manera muy resumida, para que ustedes puedan recordar de pronto cuáles son esos enfoques de investigación cualitativa. Entonces acá se los dejo para que lo puedan consultar y puedan de pronto volver a retomar esos conceptos de investigación cualitativa que ya han visto en otras asignaturas. Vamos a lo que nos compete, que es la lectura crítica, ¿sí? ¿Por qué yo debo de hacer una lectura crítica de un artículo? Resulta que el Joanna Bis Institute, que es uno de los centros que más aporta evidencia, igual que Cochrane, dice que evalúa la calidad metodológica de un estudio e interpreta la aplicabilidad de esos resultados. Por eso es importante hacer una lectura crítica de los artículos.
Aquí traigo una cita de Carmen de la Cuesta, en la cual dice que la evidencia que generan los estudios cualitativos ofrecen nuevas perspectivas con las que trabajar. La evidencia científica es lo que hace cambiar nuestras creencias de cómo funciona el mundo que nos rodea. Lógicamente, esto lleva asociado una concepción de la evidencia y de lo científico, plural y abierta, con perspectivas de conocimiento distintas, aunque complementarias por deficiencia. ¿Qué es importante de esta cita que hace Carmen de la Cuesta? Cómo la investigación cualitativa nos da esa evidencia para nuevas perspectivas con que trabajar, ¿sí? Cuando hablan de nuevas perspectivas con que trabajar, me está diciendo que yo con la investigación cualitativa, con esas experiencias, yo también puedo plantear y llegar a tener unos diseños de investigación, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque la evidencia, ¿sí? La evidencia me aporta a mí y me brinda a mí también un camino, ¿sí? Para seguir. Y los estudios cualitativos son estudios esos, de fenómenos poco explorados que me dan a mí las bases para poder continuar con otros diseños. ¿Por qué hay que leer críticamente en el siglo XXI? Resulta que tenemos, y ustedes ya han explorado las bases de datos, teníamos las bases de datos mainline con más de 20 millones de registros. Esos son muchos registros, es mucha información y cada vez tenemos más información a nuestra disposición. Resulta que para poder controlar esta producción, ¿sí? Las revistas tienen ahora algo que se llama paper review, que es hacer como una doble revisión para poder garantizar la calidad de los artículos. Pero resulta que esa doble revisión no me da a mí siempre la seguridad de que realmente hicieron una lectura crítica, ¿sí? Por eso es importante que nosotros aprendamos a leer críticamente, ya que muchos artículos que tenemos en estas bases de datos, algunos tienen intereses de la industria, entonces ahí es donde vamos a tener los sesgos en los resultados y tenemos que saber leerlos para poder tomar decisiones. Por eso necesitamos ser capaces de discernir qué artículo ofrece una respuesta válida con resultados importantes y aplicables a nuestra necesidad de conocimiento. Por eso es importante la lectura crítica y por eso la lectura crítica forma parte de todo lo que es la práctica de enfermería basada en la evidencia. No hay práctica de enfermería basada en la evidencia sin lectura crítica. ¿Cuáles son esas características definitorias de una lectura crítica? eh, Se centran especialmente en la validez, en el material y en la metodología de lo que ustedes lean, en los resultados y en la aplicabilidad. Les voy a dar unos aspectos claves que tienen los artículos cualitativos que les van a permitir a ustedes cuando realicen el ejercicio de lectura crítica cualitativa, dónde mirar en el artículo para poderse orientar y poder realizar la crítica. Pregunta. Las preguntas desde la investigación cualitativa siempre van a estar enfocadas a la vivencia, la experiencia, la opinión, la percepción, el conocimiento, la perspectiva y el proceso, que se traducen en objetivos de tipo explorar, conocer, profundizar, comprender, interpretar e indagar. Cuando miramos la validez de la investigación cualitativa y cuando vamos a hacer crítica de un artículo cualitativo que vamos a mirar la validez, miramos específicamente en los métodos, ¿sí? Que sea el enfoque que realmente dicen que es, si van a hablar de fenomenología, si van a hablar de teoría fundamental, etnografía, los diferentes enfoques que tenemos en cualitativo. Y hay algo importante, son los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión en la investigación cualitativa siempre busca que las personas que formen parte de la muestra hayan vivenciado un determinado fenómeno. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer un estudio fenomenológico sobre la experiencia de mujeres que tuvieron la experiencia de tener bebé canguro y de hacer masaje canguro, ¿sí? ¿Cuál ha sido esa experiencia? No podemos
entrevistar a mamás que han tenido niños a término y que no han tenido este proceso de tener un bebé canguro. ¿Sí? Por eso es importante que la persona haya vivenciado el fenómeno que vamos a estudiar. Otro aspecto que debemos de mirar son los resultados. En investigación cualitativa se habla de transferencia de los resultados. Es decir, que los resultados que tienen dichos estudios de una u otra manera yo lo pueda aplicar, ¿sí?, a determinados contextos con relación al fenómeno que estoy buscando. La aplicación es importante en la lectura crítica porque siempre tengo que evaluar si esos resultados cualitativos tienen un alto significado que me permitan a mí poder realizar intervenciones para un fenómeno determinado. Recuerden que la investigación cualitativa me permite a mí en esos fenómenos que son muy abstractos poder tener algunos rumbos, ¿sí?, de resultados, de fenómenos también que me permitan aclarar aspectos del cuidado de enfermería que en algunas ocasiones no fueron explorados. Tenemos la utilidad de la lectura crítica, tenemos para tomar decisiones basadas en la evidencia, en la práctica cotidiana. Muchas veces nos vemos enfrentados a prácticas que no sabemos realmente cuáles son esas decisiones basadas en la evidencia porque lo hacemos solamente de una práctica empírica, pero por medio de la evidencia podemos soportar. Organizar sesiones basadas en la evidencia. En algunas instituciones ya tienen grupos de enfermería para hacer estudios de enfermería basada en la evidencia y esto permite enriquecer el cuidado y cuáles son esas prácticas que se tienen en cuenta. Plantear y diseñar un estudio. Por ejemplo, los estudios cualitativos son estudios que permiten explorar fenómenos poco estudiados y es un punto de partida y dar las bases para poder tener otros diseños. Y sintetizar la evidencia, recuerde que una forma de poderla sintetizar puede ser por medio de las revisiones sistemáticas. Las guías también de práctica también sintetizan evidencia. ¿Cuáles son los instrumentos para lectura crítica? Tenemos instrumentos para todos los tipos de estudio. Dentro de los estudios cualitativos tenemos unos que se llama COREC y las revisiones sistemáticas cualitativas, el ENTREC. Vamos a trabajar en esta sesión con CASPI. Algunos lo han escuchado, otros no. Vamos a manejar esa plataforma, vamos a manejar esas plantillas. Entonces ustedes en este momento, cuando terminen esta sesión, van a googlear la palabra CASPI. Ahí van a encontrar la entrada al portal que es esta. Van a encontrar aquí, van a dar clic en herramientas. Cuando dan clic en herramientas, después van a dar clic en instrumentos para lectura crítica. Se van a encontrar con una lista de instrumentos que son instrumentos cuantis como cuáles, pero el que nos compete para esta clase va a ser el punto 5, que son 10 preguntas para entender estudios cualitativos, herramienta de análisis de estudios cualitativos y es la plantilla cualitativa. Ustedes descargan esta plantilla, ¿sí?, la van a poder leer, la van a poder entender. La idea es hacer la siguiente actividad. De manera independiente, cada estudiante va a escoger un artículo de investigación con metodología cualitativa, puede ser el tema que ustedes consideren. Lo va a leer críticamente, que cómo es leerlo críticamente, poder mirar la pregunta, la validez, los resultados y la aplicación de ese estudio. Y yo les voy a enviar un link donde ya está el instrumento de lectura crítica, el CASPI, ese mismo que ustedes leyeron acá cuando lo bajaron. Es ese mismo que ya va a estar en el link que les voy a enviar por un formulario de Google. Es un instrumento de lectura crítica. Tiene las preguntas tal cual CASPI. Lo importante es que usted cuando vaya a diligenciar este instrumento de crítica cualitativa haya leído cuidadosamente el artículo, ¿sí? Uno no puede hacer lectura crítica si realmente no conoce muy bien el artículo y lo ha leído. Entonces yo les envío a sus correos este link para que puedan, ya después de haber escogido el artículo, lo han leído, lo han estudiado,
ahí sí pueden empezar a diligenciar dicho instrumento que va a ser un formulario con estas características. Las mismas características que ustedes van a descargar en el CASPI es el mismo instrumento, ¿sí? Por eso deben leer primero esas plantillas para cuando se enfrenten al instrumento ya sepan qué es lo que están preguntando y ya ustedes tienen claro y han subrayado dentro de su artículo estas partes. La idea es que esta actividad pues puedan ustedes realizarla. Aquí está bibliografía de donde se tomó todo el material. Recuerden consultar este artículo antes de iniciar la búsqueda del artículo que ustedes van a hacer la lectura crítica. Eso es hasta este momento. La idea es que nuestro próximo encuentro ya estén diligenciadas, que sería el 8 de mayo, ya estén diligenciadas los diferentes, ese formulario que les puse de investigación cualitativa para que podamos discutir en torno a él. Un abrazo para todos y se cuidan.